Bien, ya estamos preparados, hermanos, listos. Un domingo más, aquí es de su iglesia cristiana Efesios 4:23 de Cartago, Costa Rica. Saludando a toda la gente que nos acompaña a través de nuestro canal de YouTube. Y bueno, ya estamos listos para compartir con ustedes, no solamente ustedes en el video, sino en la iglesia, pues un mensaje, un consejo a la luz de la palabra, ¿no? Bueno, acá en Costa Rica estamos en unos días algo lluviosos, no solamente aquí, creo que en toda la región y ni se diga en Estados Unidos, así es que a la gente allá en Miami, que sabemos, Pablito Muro, a todos aquellos que sabemos que nos siguen también, esperamos en Dios que todos estén bien. Elsa, para allá en la Florida, todo eso, pues, gente que anda por esos lados. Bien, hermano, vamos a ir directo a la palabra. Busquen sus Biblias, el Evangelio de Mateo, capítulo 15. Mateo 15. Vamos a leer 2 versículos, pero téngalo por ahí separado, ¿no? Vamos a usar la Biblia hoy. Siempre la usamos, ¿no? Pero hoy vamos a usarla un poquito más. ¿Estamos, hermanos? Mateo 15, 13. Bueno, mientras usted lo busca, animar a la gente ahí en el video que también tengan una Biblia cerca, ¿no? Por lo mismo que les repetimos cada domingo, la Biblia es la espada del Espíritu y las espadas son para usarlas, ¿no? Porque si uno no usa una espada o un arma en general, corre el peligro que con la misma arma lo maten, ¿no? Entonces, la espada hay que usarla, la Biblia, para que nos sirva. Mateo 15, 13, ¿estamos ahí? Bueno, dice la palabra del Señor. Dice el Señor, dice, pero respondiendo él, es decir, nuestro Señor, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por esta linda oportunidad, no solamente que tenemos de leer tu palabra, sino que podamos compartir de ella, Señor. Vamos a entenderla. Vamos a ser buenos oidores, pero mejor buenos hacedores, Señor. Así es que disponemos todo nuestro ser para escuchar, para meditar, Señor. Y que podamos salir hoy de este lugar, no solamente después de haber escuchado la exposición de un texto, la explicación de ciertas cosas que pasaron, sino que nos vayamos de aquí sabiendo que tu palabra ha sido sembrada en cada uno de nosotros. Y que no regresará a ti vacía, Señor, sino que hará aquello por lo cual tú la has enviado. Así es que te damos gracias por eso, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, hay muchas expresiones que uno usa en el diario vivir, que a veces uno no sabe que vienen de la palabra. Algunas sí, pero otras no, ¿no? Por ejemplo, eso de que, acuerda que a veces uno utiliza cuando uno no es reconocido en su misma nación, en su mismo pueblo, por la misma gente, uno utiliza un término que dice ¿qué? Que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso está en la palabra, ¿no? Con la vara que mides serás medido. También está ahí, ¿cierto que sí? Entonces son ojo por ojo, diente por diente. Está en la palabra, aunque eso era algo que se movía en esa época. La ley, ¿cómo llamaba esa ley? La ley del talión, ¿no? ¿Por qué llamaba el talión? Porque viene de una palabra que quiere decir tal, ¿no? Que es tal cual. Por eso no le dicen tal cual, ¿no? La ley del talión. Entonces, ahorita acabamos de leer una frase que también uno la usa, ¿no? ¿Cuál es esa? Mira, cuando uno ve a alguien, como yo les conté alguna vez que veía dos personas que estaban, dos borrachos, ¿no? Que estaban por allá en el Parque La Merced. Y uno llevaba al otro y uno le decía, mira, yo lo que te aconsejo es, y yo decía, pero ¿qué le puede aconsejar un borracho a otro borracho? ¿Cierto? Entonces uno le viene una frase que dice, mira, ¿un ciego qué? Un ciego guiando a otro ciego. Está en la palabra, lo acabamos de leer, que el Señor lo dijo, y ahorita vamos a revisar cuál es el contexto de todo eso. Pero lo que vemos ahí, como llama esta prédica que dice, ciegos guiando ciegos, ahí nomás en esas 3 palabras, vemos que hay 2 personajes, ¿no? ¿Cuáles son los 2 personajes que están ahí? No, ahí. Cuando yo digo ciegos guiando ciegos, ¿cuál es el primer personaje? Un ciego. ¿Y cuál es el segundo? Otro ciego. ¿Cierto que sí?
dos ciegos. Lo que pasa es que la función que tiene cada uno de ellos es diferente. ¿Qué diferencia el segundo ciego del primero? ¿Que uno qué? Que el segundo lo va guiando, ¿cierto? O sea, los dos son ciegos, pero el segundo se diferencia del primero, que el segundo es el guía, ¿cierto que sí? Ahora usted dirá, pastor, eso no es teología pura, está bien, eso es lógica, ¿qué hemos metido aquí? Lógica nada más, ¿cierto que sí? Entonces, básicamente, eso es entre el primero y el segundo, porque el segundo como es guía, entonces cuando uno mete guía, ya mete a términos que lo diferencian del primero como lo es, la influencia que puede tener el que guía sobre el otro, o el liderazgo que debería desarrollar para poder que el otro lo siga, ¿cierto? Son dos cosas que se necesitan, que ahorita lo vamos a ver cuando hablemos del liderazgo, que es importante eso, ¿no? Entonces, hermanos, la palabra ceguera, que es muy común en la Biblia, o ciegos, usted ve cada rato que el Señor sanó ciegos y todo eso. La palabra ceguera, pues obviamente, literalmente, ¿a qué se refiere? A esa incapacidad que puede tener uno de ¿qué? De ver, ¿cierto que sí? ¿Qué es un ciego? Una persona que no puede ver. Entendiendo que ver o la vista es esa capacidad que tenemos de captar ¿qué? Imágenes por medio de la luz, por medio de todo lo que sea, por medio de unos órganos que se llaman ojos, que no saben lo que ven, sino que captan esa imagen, la mandan al cerebro y con la información que uno tiene aquí sabe lo que está viendo. Eso ya lo sabemos, pero bien, ¿no? Entonces, la palabra ceguera se refiere a eso, a la condición de no ver físicamente, pero en la Biblia, bíblicamente, va mucho más allá de eso. Entonces, en la Biblia la ceguera se menciona en varios pasajes y siempre que se usa, o la mayoría de las veces que se menciona, se usa como una metáfora. De hecho, acabamos de escuchar una metáfora, que más que metáfora es como una parábola, pero básicamente hace alusión a ¿qué? A la falta de entendimiento. A falta de entendimiento espiritual, la incapacidad de discernir la verdad. Entonces, por eso es que hay un dicho también popular que uno dice que el que no sabe es como el que no ve, ¿cierto que no? Y no necesariamente es que sea un ciego físicamente, sino que el que no sabe es como el que no ve. ¿Por qué? No tiene la capacidad de discernir, no tiene la capacidad de diferenciar, entonces es ciego. Entonces la Biblia utiliza mucho ese concepto de ceguera, más que todo para hacer una alusión a la parte espiritual. Es esa condición desfavorable que impide a las personas ver y comprender las verdades espirituales y los propósitos de Dios. Eso es ceguera. Por eso es que usted va a ver varios versículos. Cuando usted lee un versículo en la Biblia y está hablando de ciego, pues dice, ¿a qué ceguera se referirá? Usted sabe por el contexto. Por ejemplo, cuando el Señor se encontró a Bartimeo y Bartimeo dice la palabra que era ciego, entonces dice, uy, ¿a qué ceguera se referirá? Bueno, no. Pues ahí dice, ¿no? Que era una persona que lleva de nacimiento, algunos y todo eso, usted está hablando de la ceguera física. Pero cuando muchas veces la Biblia habla de que eran ciegos, no se refiere necesariamente a que eran ciegos físicos, ¿no? Y vamos a ver algunos. Voy a empezar por el libro, tengo aquí una cantidad cuando ustedes vean muchos papelitos azules así, es porque ¿qué? Vamos a usar la Biblia hoy. Amén, hermanos. ¿Y por qué los separo así? Que me pierden los libros, pero no le digan a nadie. Deuteronomio, hermanos, por ejemplo, anoten la cita porque van a ser muchas. Deuteronomio 28, 28 dice la palabra del Señor, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Dice, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos y no serás sino oprimido y robado todos los días. Entonces dice que Jehová los va a oprimir ¿con qué? Con locura y con ceguera. ¿De quién está hablando? Si uno se va un poquito más atrás, está hablando de las consecuencias ¿de qué? De la desobediencia, ¿no? Pues acuérdate que Deuteronomio 28 dice, si tú obedeces, bendita será tu salida, tu entrada, pero si desobedeces, maldito serás. Entonces, en esa línea de las consecuencias de la desobediencia, está hablando que nos va a herir ¿con qué? Con ceguera. Amén. Pero no está diciendo que nos va a arrancar los ojos, pues, ¿me entiende? No, o sea que vamos a perder. En la medida que una persona sea desobediente a Dios, camine alejado de Él, pierde esa capacidad ¿de qué? De discernir, de saber. Por eso es que uno ve tanta gente haciendo locuras, ¿no? ¿Por qué? Han perdido esa capacidad de discernir, ¿no? Acuérdate que uno tiene, independiente si uno está en Dios o no está en Dios, uno tiene algo en uno que le hace sonar esas campanitas de alerta si son buenas o malas. ¿Cómo se llama eso? Conciencia. Uy, por acá como que está la sabiduría, Jorito, ponte las pilas. Se llama conciencia, ¿cierto? Lo que pasa es que
La conciencia puede ser natural o puede ser espiritual, depende de qué. Del conocimiento, de la información que uno tenga. Si usted tiene información natural, usted tiene una conciencia natural. Si usted tiene información espiritual, usted tiene conciencia espiritual. Pero en términos generales, la conciencia es esa capacidad que uno tiene, ¿de qué? De poder saber si algo es bueno o algo es malo. Porque una persona, por muy mala que sea, tiene conciencia. Sabe si lo que está haciendo está mal o no. Cuando uno en las cosas espirituales pierde esa sensibilidad de saber si lo que está haciendo es bueno o malo, ¿cómo se le dice a uno que uno tiene esa conciencia? ¿Cómo? Reprobada, pero hay otra. ¿Ah? Cauterizada. 2, 1. Cauterizada. ¿Conciencia qué? Cauterizada. ¿Recuerda que alguna vez hablamos de lo que era algo cauterizado? ¿Es algo que está qué? No. Cauterizado viene de cautín. ¿Se acuerdan los que trabajan aquí? ¿Saben qué es un cautín? ¿Para qué sirve un cautín? ¿No saben para qué sirve un cautín? ¿Dónde están los electricistas aquí? ¿No hay? No, ¿cuál alumbra? ¿Para qué yo utilizo un cautín? Para soldar, para quemar. Acuerda que esos que van a unir cables utilizan un cautín ¿para qué? Para quemar una puntita y la otra y plum, y queman ahí. Entonces, eso es un cautín. Entonces, de ahí viene lo de cauterizado. Es una conciencia ¿qué? Quemada, ya insensible. Usted no ha visto cuando uno le sale un clavo aquí o una verruga de esas que ya uno tiene un cuero ahí quemado que uno le puede meter un chuzo ahí y uno no siente nada porque eso está cauterizado. Insensible, ya es insensible, no siente nada. La conciencia puede llegar a ese nivel de estar cauterizada. O sea, por más malo que sea lo que están haciendo, les vale. ¿Por qué? Porque perdieron esa sensibilidad. Ahora, ni sé por qué estoy ahí porque no es el tema. Pero bueno, no importa. Está bien. Entonces, el asunto es, sí tenía que ver, porque pierde uno esa sensibilidad, entonces son ciegos, ¿no? Ceguera espiritual. Bueno, en el caso es que está hablando de Deuteronomio, donde da un ejemplo ahí, de que habla de que esas personas son ciegas, ¿cierto que sí? Mire, por ejemplo, el Salmo 146, en el versículo 8 dice, Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano la vida. Entonces está hablando de qué? Solamente es el Señor el que puede darle vista a los ciegos y no está hablando necesariamente de vista física, aunque Jesús sí lo hizo. De hecho, él vino cuando él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿para qué? Me ha ungido. ¿Para qué? Para dar vista a los ciegos. Tanto en lo físico como lo hizo, pero también en lo espiritual, ¿no? Y a veces paquete completo, los dos, ¿no? Qué bueno. Más adelante, por ejemplo, en Sofonías, también les voy a leer un pedacito de Sofonías. Déjenme ver si lo encuentro aquí. Sofonías. ¿Qué dice Sofonías? Me perdió. Déjenme ver si lo encuentro. Bueno, en el caso de Sofonías, capítulo 1, versículo 17, también él habla al Señor. No, que me perdió Sofonías, seguro no lo marqué. Pero bueno, Sofonías 1:17. Pero me lo voy a leer segunda de Pedro. Si quiere alguien que busque ahí Sofonías 1:17 y me lo lee, mientras yo busco segunda de Pedro 1:9. Segunda de Pedro 1:9 también habla Pedro ahí en eso, ¿no? Segunda de Pedro 1:9 dice la palabra del Señor, porque acuerdan que en segunda de Pedro capítulo 1 él dice, te voy a dar una receta para que no caigas. A nuestra fe agrádale virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento paciencia. Eso es toda una receta, ¿cierto? Y entonces él dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero él dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, mire la consecuencia de que uno no desarrolle esas cosas espirituales que el Señor dice, agrégale a la fe, virtud, templanza, conocimiento, todo eso, ¿no? Entonces, eso en línea, ¿a quiénes? A los que necesitamos ser guiados, ¿cierto decir? En la medida en que uno no siga esas recomendaciones y se aleje del Señor, se aparte de Él, dice que uno va a caer en un letargo de ceguera, o sea, va a perder esa capacidad de discernir. ¿Amén, hermano, o no? ¿Alguien encontró Sofonías? ¿Nadie lo buscó? Léelo duro y en voz alta. ¿Ah?
Pero vamos a salir del cuadro un toquecito. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecarán contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo en su carne como estiércol. Ok, entonces hace alusión a lo mismo, ¿no? Personas que han dejado al Señor y dice que los va ¿a qué? A enceguecer, ¿no? Pero no estamos hablando de ceguera física. Entonces está claro, no hay necesidad. Usted puede buscar todos los versículos que quiera. Ciego, ceguera, y se va a dar cuenta que es una condición en la cual uno cae en el momento en que uno decide, ¿qué cosa? Apartarse del Señor. Amén. Pero por el otro lado también, acuérdense que hay ciegos que son guiados y hay ciegos que ¿qué? Que van a guiar. ¿Cierto decir? Entonces, en la parte del liderazgo, hermanos, en el libro de Isaías, déjenme buscar Isaías aquí. Isaías capítulo 56, versículo 10 al 11. Isaías 56, versículo 10. Nada más estoy leyéndole algunos. Dice el Señor hablando de los atalayas. ¿Quiénes son los atalayas? Los que están llamados ¿a qué? A vigilar, a proteger, ¿cierto que sí? Usted dice que los atalayas son ¿qué? De hoy en día los atalayas son ciegos, ¿cierto? Ignorantes. Ahora sí, era pastor, ¿todo el ignorante es ciego? No, hay ciegos que son inteligentísimos. Pero estos atalayas son ciegos. ¿Y por qué son ignorantes? Porque son perros mudos que no pueden ladrar, son soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. O sea, los que guían, que se supone que deberían guiar a los que están allá porque no saben discernir, pero los que guían, ¿qué pasa con lo que dice ahí? Son ciegos. ¿Por qué? No saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Entonces estamos graves, pues. Los atalayas que el Señor ha puesto para que cuiden a los de allá que no saben para dónde van, pero resulta que tampoco saben para dónde van. ¿Me entiendes? Amén, ¿o no, hermanos? Mateo 23, 16, esa sí es muy conocida. De hecho, ¿quién sabe a qué se refiere Mateo 23? ¿A quién le da duro el Señor en Mateo 23? A los fariseos, ¿no? Mateo 23, 16, mire lo que dice la palabra del Señor dentro de los ayes que el Señor le está diciendo a los fariseos. Le dice, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguna jura por el oro del templo es deudor. Entonces, ¿a quién le está hablando ahí? A los fariseos. ¿Y cómo les está diciendo? Guías ciegos. Y nada más le aclaro algo. Los fariseos, ya hemos hablado mucho de los fariseos, los saduceos, los herodianos, no los herodianos, los herodianos, toda esa gente eran grupos religiosos, conocedores de la ley, intérpretes de la ley, y estaban llamados a hacer ¿qué cosa? Guías. ¿Guías de quiénes? Pero ligado al tema hoy, ¿guías de quiénes? De ciegos, ¿cierto que sí? Guías de ciegos. Pero el Señor viene y en vez de decirles, ustedes son guías de ciegos, no, les dice, ustedes son guías ¿qué? Ciegos. Hay mucha diferencia en esas dos frases. Una cosa es ser guía de ciego y otra cosa es ser un guía ciego. ¿Cierto que sí? Usted le dice, hay de ustedes guías ciegos, no le dice guías de ciegos, porque ellos sí están llamados a ser guías de ciegos. Y más adelante, también vuelve y le repite en el 24, les dice, guías ciegos, que coláis al mosquito, ¿y qué pasa? Y tragáis el camello. Más adelante, hermanos, solo para terminar este recorrido que hemos estado haciendo, en el libro de Romanos, capítulo 2, nada más, si quiere anote nada más las citas, ¿no? Para que no se pierda. En el libro de Romanos, capítulo 2, en el versículo 17, hay toda una explicación de Pablo hablándole a la iglesia de Roma sobre los judíos y la ley y el papel que ellos deberían desempeñar y el que estaban desempeñando. Porque una cosa es lo que uno debería hacer y otra cosa es lo que uno esté haciendo. Yo creo que todos los que estamos aquí, usted en el video, sabemos que como miembros del cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, hay varias cosas que el Señor espera que nosotros hiciéramos. ¿Amén o no? Ahora, el problema es, ¿las estamos haciendo? Usted mira lo que Pablo le dice a la iglesia. Le dice, he aquí, hablando de los judíos, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos. O sea, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, como debería ser. Amén.
Dice, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley y la forma de la ciencia y la verdad. Ahora dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Hablándole a quién? A los judíos, a los líderes, que deberían realmente ser guías diciéndole a la gente, no robe, pero resulta que están robando. No adulteres, están adulterando. Y ahorita vamos a ver que eso es exactamente lo que pasa hoy en día. Por eso se llama ciego gando ciego. ¿Por qué? Porque hay mucha gente diciéndole a la gente lo que tiene que hacer al mejor estilo de los fariseos, pero no lo están haciendo. Amén, hermanos. Pero bueno, entonces para que vean, el término de la ceguera, el ser ciego y todo eso tiene un manejo muy amplio en la palabra, ¿no? No solamente para un pueblo que apartándose de Dios pierde la capacidad de discernir y de saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios, ciegos, pero también de un lado el liderazgo, donde dejando esa responsabilidad que ha sido encomendada de guiar a esos ciegos, se han convertido también ¿en qué? En ciegos. ¿Estamos claros, no? Amén, hermanos. Volvamos otra vez a lo que leímos ahora, Mateo 15, y vamos a analizar un poquito el contexto de lo que acabamos de leer, ¿no? Porque el Señor dijo lo que dijo. Acuérdense que escudriñar, ¿qué es? Cuando usted lee un versículo, un pasaje, que usted sepa, bueno, primero que lo meta en el contexto, no solamente de la palabra, sino en el contexto histórico, quién lo dijo, para qué lo dijo, qué era lo que él quería con lo que dijo, todo eso, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, toda esa historia que el Señor ya leímos ahorita, que le dijo, deja a esa gente que ellos son, ¿qué? Ciegos, que están guiando ciegos, déjalo. Ahora, pero vamos a ir más atrás de eso. ¿Dónde empezó Mateo 15, no? ¿Dónde empezó la historia? De hecho, ni siquiera empieza en Mateo 15, empieza en Mateo 14, versículo 34, 14:34. ¿Cómo dice el título ahí? Jesús sana a los enfermos, ¿dónde? En Genezaret. Cuando la Biblia habla de Genezaret, se está refiriendo a qué lugar también conocido como ¿qué? Como el mar de Galilea o de Tiberias y todo eso por ahí, que es la misma zona de Genezaret. Que de hecho el mar de Galilea, Genezaret y todo eso es una zona que se caracteriza porque, o sea, como dice, por milagro no lo haga, ¿no? Ahí el Señor hizo ¿qué cosa? Cantidad de milagros, ¿no? Cantidad de milagros en Galilea y todo ese asunto, ¿no? Entonces dice la palabra ahí en versículo 34, dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret, y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Entonces, la fama del Señor se había extendido, ¿no? Muchísimo, ¿no? Entonces, estaban ahí, le traía gente de todo lado, ¿no? Gente de todo lado le traían. Y entonces, obviamente, toda esa fama del Señor no solamente se expandió entre la gente, sino que también llegó a oídos de ¿quién? De todo lo que era el Sanedrín, ¿se acuerdan? Fariseos y toda esa gente diciendo, wow, ¿por qué? Porque en ese entonces entre el Sanedrín y el Señor había un pulso de ¿por qué? ¿Qué era lo que peleaban ellos? Obviamente el pleito del Señor con ellos era la religiosidad, pero los fariseos no querían perder ¿qué cosa? Poder, pero también hay otra palabra, la autoridad, ¿no? Sí, tiene que ver con el poder, ¿cierto que sí? La autoridad. Por eso es que ellos cuestionaban la autoridad de Jesús y le decían, ¿y con qué autoridad haces eso? ¿Me entienden? Y ya todo lo que ustedes conocen, que el Señor les contestó con otra pregunta y los dejó desarmados. Entonces, por eso dice el versículo 15, el 1, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Entonces, en otra versión de este mismo pasaje, dice que vinieron desde Jerusalén. Porque acuérdense que el Señor no estaba en Jerusalén. ¿Dónde estaba? En Genezaret, ¿no? Que es al norte de Israel. Esta gente vino desde Jerusalén. No porque los fariseos dijeran, es que voy a ir ante Jesús porque qué tos tengo, ¿no? Como estamos hoy en Costa Rica, qué gripa tengo, me duelen las piernas. No, ellos venían desde por allá, ¿para qué? ¿Para qué iban allá? ¿Para escucharlo? ¿Para qué? Para fastidiarlo. Acuérdense que los fariseos andaban detrás del Señor en todo su ministerio, no porque decían,
wow, ese es el Hijo de Dios y quiero conocerlo. No, hombre, ellos no creían. Querían fastidiarlo, querían ver qué era, que diera chance, como dirían, como decimos en Colombia, que le diera papaya. ¿Qué es dar papaya? Dar papaya es como ponerse para que, ¿me entiendes? Eso es dar papaya. Entonces, viendo a ver el Señor qué decía para ver cómo lo agarramos para caerle, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, claro, el Señor iba ministrando, traía multitudes. Entonces, esta gente, estos fariseos que eran los representantes obviamente, del liderazgo espiritual de esa época, pues que tenían la misión, la función, la responsabilidad de qué cosa, por el conocimiento que tenían de guiar. ¿Cierto que sí? Porque acuérdense que el conocimiento a uno le da qué cosa. Responsabilidad. El conocimiento engendra responsabilidad. En el momento que usted sabe algo, automáticamente a usted se le es asignada una responsabilidad con aquello que está escuchando, aprendiendo y con lo que usted maneja. Amén. Entonces, esta gente obviamente les decía, venían acá y entonces aprovechaban cualquier cosita. Y entonces dice el versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Entonces, inmediatamente vienen, ¿vieron algo en los discípulos? ¿Qué vieron? ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Alguien se acuerda de la historia? No se lavaban las manos antes de comer. Entonces dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de quién? ¿De Dios? ¿De Dios? ¿De quién? De los ancianos. O sea, estaban peleando por tradiciones de qué? De hombres. ¿Cierto que sí? De hombres. Como todo, ¿no? Que eso es lo que hacen las iglesias legalistas, ¿no? Comienzan a que la gente empiece a cumplir una serie de rituales y cosas que son mandamientos de hombres. Eso no es, ¿qué es el legalismo? Ya que me metí ahí. Legalismo es legislar donde Dios, ¿qué? No legisla. O sea, cosas que Dios no ha dicho. Por eso decía, esta gente dice que hagan eso y yo no he dicho nada, dice el Señor. O sea, como diría uno en un lenguaje, en una traducción moderna, como diría el Señor, a mí no me metan en esos bochinches. ¿Sí? Yo no he dicho nada. A mí no me metan en eso. Entonces, obviamente, acuérdate que una de las estrategias del Señor siempre era cómo desarmaba él casi siempre a los fariseos cuando le hacían una pregunta. Les hacía otra pregunta, ¿no? Que no es, a veces a uno le dice, es que cuando uno contesta una pregunta con otra pregunta es porque uno no sabe o se quiera quitar el tiro, ¿no? No. Lo que pasa es que por medio de las preguntas, acuérdate que cuando Dios nos pregunta algo a nosotros no es que no sepa, Él todo lo sabe, sino que por medio de esa pregunta quiere que nosotros, ¿qué cosa? Meditemos, nos analicemos, ¿no? ¿Dónde estás? Wow, ¿dónde estoy? No es que el Señor no sepa. ¿Dónde está tu hermano? No es que el Señor no sepa, es que quiere que yo medite y analice, ¿dónde está mi hermano, no? ¿Quién dice la gente que soy? No es que Él no sepa. Todo lo que usted ya conoce. ¿Amén, hermanos, o no? Entonces, obviamente, acuerde que esa era una tradición que había que generalmente los judíos eran muy estrictos en todo lo que era la purificación y el agua y los rituales y el lavarse las manos y todo ese asunto, ¿no? Y entonces, antes de que el Señor les diga, les mande ese sablazo que hablamos ahorita de que dejen lo que ellos son ciegos, ya ando ciegos, mire lo interesante aquí, dice, ellos vienen y le dicen, ¿por qué quebrantan la tradición? Y entonces el Señor les dice, respondiendo, Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me vienen a decir a mí que yo estoy quebrantando una tradición de hombres si ustedes por esa misma tradición de hombres están quebrantando un mandamiento de Dios? Y entonces viene y les explica, le dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Eso es un mandamiento de Dios, amén. Y entonces le dice a ellos, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Yo ya no he de honrar a su padre o a su madre, así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué era lo que él decía? Los judíos le decían a la gente, vea, está bien, sí, Dios dice que hay que honrar a padre y madre, y dentro de ese honrar a padre y madre es tratar de darle algo para el sustento, ¿no? O sea, velar por el sustento de ellos. Pero ustedes lo que le dicen a la gente es, no, ustedes con lo que estén ofrendando a Dios, ya se quitan esa obligación de honrar a padre y madre porque esa es su ofrenda a Dios y entonces ya no tienen necesidad de cumplir eso. Y entonces por eso les dice, hipócritas, cada rato les decía hipócritas. Entonces por un mandamiento de hombre, porque eso no lo dice Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Honra a tu padre y a tu madre, y el que no ve por su casa, ¿qué pasa? Es peor que un impío. Asegúrese de cumplir sus compromisos familiares, en su hogar, las cosas que tiene ahí.
Y no es que Dios no, Dios no necesita, la obra necesita, pero asegure primero lo suyo. Ahora, eso no lo enseñan las iglesias. Las iglesias que dicen, traiga el diezmo aquí, usted verá cómo se arregla. Amén. Primero Dios, o primero pague, primero la plata y después el milagro. Como dicen por ahí en una televisora muy conocida, ¿cierto? ¿Sí? No, lo que dice el Señor es, honra a tu padre y a tu madre, vela por tu casa. Amén. Pero bueno, ellos estaban enseñando otra cosa. Entonces, después les dice, hipócritas, y bendijo Isaías, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos, todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Entonces, a raíz del cuestionamiento que le estaban haciendo, del lavamiento de las manos y todo eso, el Señor no se puso a explicarle a los fariseos, bueno, les voy a explicar todo el asunto. No, ¿por qué? Porque el Señor sabía y conocía el corazón de esa gente y sabía que ellos no eran, que eran indoctos ni que no tuvieran el conocimiento, sino que querían era fastidiar. ¿Amén o no? Entonces dice el versículo 10, llamando entonces a la multitud. Entonces dijo, no, está bien, mejor le voy a hablar a la multitud. Amén, hermanos. Les dijo, oíd y entended, que son dos cosas muy diferentes. Yo espero que ustedes, si estén en el video, me esté oyendo, pero que también me esté entendiendo. Porque si usted me oye y no me entiende, es como si no me hubiera oído. Entonces no hacemos nada. Entonces por eso le dijo a la gente, oíd y entender, ¿no? Entonces les dijo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, a lo que sale de la boca, eso sí contamina al hombre. Ahora, ¿por qué el Señor está hablando a la multitud y no le habló a los fariseos? Primero porque el interés particular del Señor es que la gente entienda. Y además, porque Él sabía que hablándole a la gente, también ellos iban a escuchar, ¿no? Como quien dice, le habla uno a Pedro, ¿para qué? Para que escuche Juan, ¿cierto que sí? Es un dicho popular que uno maneja, ¿no? Entonces, acercándose a sus discípulos, les dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esa palabra? Se ofendieron, ¿no? Ahora, ¿por qué se ofendieron los fariseos? Cuando usted escucha algo y usted se ofende, ¿qué quiere decir? No, pero por ejemplo, si yo le digo a David algo en francés, ¿ustedes creen que se va a ofender? ¿Por qué? Bueno, no me entiende nada. Bueno, tampoco yo hablo francés. ¿Cierto que no? Pero si yo le digo algo en español clarito y él lo entiende y se ofende, es porque entendió lo que le quise decir. Entonces los fariseos entendieron. Cuando el Señor hablaba en parábolas a la gente con un lenguaje sencillo, ellos tenían la capacidad de entender, porque ellos eran personas letras, personas que, y, bueno, ellos manejaban la ley y todo ese asunto. Entonces por eso dice ahí, ¿sabes que esa gente se ofendieron? De hecho, ¿cuándo se ofendían los fariseos? Cuando el Señor decía alguna palabra, ¿en qué momento se ofendían los fariseos? ¿O cuántas veces? Si el Señor decía 10 parábolas, ¿cuántas veces ustedes creen que se ofendían los fariseos? 10. ¿Por qué? Porque todas las palabras eran para ellos. ¿Cierto que sí? Como quien dice, Pedro para que oiga Juan. Entonces está bien. Entonces ellos decían, ¿sabes que se ofendieron? Pero él respondió y les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, ¿qué pasa? Será desarraigada. ¿Qué quiere decir eso? Cuando él habla de planta, obviamente está utilizando un lenguaje natural, ¿no? Un lenguaje natural. Cuando dice toda planta que no ha plantado mi Padre será desarraigada. Es decir, toda doctrina puede ser que no haya plantado mi Padre Celestial, ¿será que? Arrancada. Toda enseñanza, bueno, ya dije doctrina, pero todo lineamiento, todo precepto, toda orden, toda cultura que no haya sembrado mi Padre Celestial, ¿qué pasa? Será desarraigada. Entonces, no se preocupen de ellos. Por eso les dice después, déjenlos. Cuando el Señor dice, dejadlos, ¿qué está dando a entender? Cuando usted a alguien lo está fastidiando y otra gente, persona dice, mira que esa gente nos está fastidiando, y usted dice, déjenlos. ¿Qué quiere decir? No le pare bola. Déjenlos allá. No trate de complacerlos, porque esa gente nunca los vas a complacer, porque nunca los vas a tener contentos, porque lo que quieren es fastidiar, ellos no quieren aprender. Entonces por eso dice ahí, déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán ¿dónde? Al hoyo. ¿A qué se está refiriendo? Obviamente está usando una metáfora, ¿no? O una parábola. El caso es que está usando un lenguaje natural para dar un lenguaje espiritual. ¿El lenguaje natural cuál es? Usted ve un ciego y ve otro ciego, pues se van a caer a un hoyo, ¿cierto que sí? ¿Y qué pasa si uno se cae a un hoyo? Uno se lastima, uno se golpea. Espiritualmente hablando, una persona que no sabe discernir nada, es guiada por otra que tampoco sabe,
Entonces, ¿qué pasa? Los dos van a ir al hoyo. ¿Los dos van a caer en qué? En un error, van a caer en una ofrenda al Señor, van a caer en una herejía. Y que tarde o temprano los va a terminar, ¿por qué? Por lastimar. Y en el peor de los casos, va a decir el Señor, esos son los que me irritan a mí, ¿se acuerdan? Los que me irritan a mí. Los que están a toda hora escuchando, ¿a quiénes? A los que yo no les he dicho que digan nada, pero están ahí. Entonces, por eso es que en esas iglesias donde hay gente que son ciegas, siguiendo a otros ciegos, que lo que hacen es irritar al Señor, se van a ir todos al hoyo, ¿no? Y no hablo de que van a morir y que los van a enterrar, no. Van a caer en un error doctrinal, en herejías, en blasfemias al Señor, en cosas que a Él lo van a irritar. Y ya sabemos qué es lo que pasa cuando el Señor se aira. ¿Amén o no? Ya sabemos. Entonces, por eso Él dice, está bien, a ellos déjenlo, pero ustedes, sí, el pueblo que está aquí, los que tiendan, asegúrense de no estar siguiendo ciegos, ¿no? Amén, hermanos. Y bueno, después viene Pedro y le dice, explícalo la palabra, y entonces más adelante él comienza a decir que lo que le entra a uno por la boca no lo contamina. ¿Por qué? Porque eso tarde que temprano va a ir a ¿dónde? A la letrina, ¿no? Todos saben que es una letrina, ¿no? Un inodoro, pues. Eso no contamina, eso así como entró, salió. Amén. Pero lo que sale, eso sí, ¿por qué? Porque sale de lo que uno es, del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Eso sí contamina. Por eso es que la Biblia es tan certera en eso de decir, vea, lo que vaya a salir de su boca, si no es para edificación, no lo diga. ¿Por qué? Porque ¿eso qué? Contamina. Eso contamina. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, obviamente él vuelve otra vez ahí, ¿no? Básicamente él quería subrayar ese hecho de que un guía, un líder, bueno, sí puede, no debería ser ciego, sino que tiene que ser una persona bien desarrollada, tiene que tener sabiduría, discernimiento, tiene que saber para dónde va, qué es lo que conviene o no conviene en ciertas situaciones. Amén, hermanos. Por eso es que allá en Mateo también, en el sermón, no me acuerdo si es sí, entre los ayes. Acuerda que él le dice a los mismos fariseos, le dice, ¡ay de ustedes, fariseos! Y todo lo que les dijo, ¿no? Y que recorren todo el mundo, ¿qué? Recorren todo el mundo buscando, ¿qué cosa? Prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Sí, es alguien que no es de la ley judía, pero que ellos lo reclutan, ¿no? Entonces, como quien dice, cuando nosotros, digamos, vamos a la calle y a evangelizar y logramos traer gente que está fuera del reino de Dios y lo traemos para acá. ¿Cierto que sí? Entonces, ellos le llamaban prosélito, que de ahí viene el asunto del proselitismo, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno habla de proselitismo, dirá, uy, ya hablar de política. No. ¿Qué es hacer proselitismo? Es cuando uno vende la idea, uno lo que hace, pregona lo que uno cree o sus preferencias a alguien para tratar de reclutarlo, ¿no? Entonces, como cuando usted es de un partido, digamos, de partido político uno, y entonces encuentra a alguien que es del otro partido, entonces dice, no, pero es que acá el candidato es más preparado, el programa de gobierno y todo, y entonces lo jala para acá. ¿Está haciendo uno qué? Proselitismo. Uno debería hacer proselitismo con las cosas de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Estamos llamados a hacer proselitismo, ¿a qué? A que nosotros podamos presentar a nuestro Señor, a las cosas que Él representa para nosotros, lo que Él ha hecho, para que la gente que no lo conozca pueda, ¿qué? Ser reclutado para acá. Pero a veces nos falta eso, ¿no? Entonces les dice, hay de ustedes, fariseos, que recorren el mundo y cuando logran agarrar a un prosélito, por lo que le enseñan, lo hacen más merecedor del infierno que ustedes mismos. ¿Me entienden? O sea, recorren todo, lo logran traer acá y comienzan a meterle una cantidad de doctrinas, enseñanzas y cosas que dicen, no, hombre, mejor lo hubieran dejado allá, porque acá está peor. Amén. Hay gente, hermanos, que está fuera del reino de Dios y desafortunadamente caen en las garras de estos guías ciegos. Y entonces comienzan a llenarle la cabeza de una cantidad de doctrinas y un evangelio que no es el de Cristo, que uno dice, ay, Señor, mejor se hubieran quedado allá. Porque estando acá, hubieran tenido la oportunidad de pronto de ir a un lugar sano, donde fueran instruidos. Pero ahora que están allá, creen que están adentro y no van a querer salir. Entonces han caído capturados ahí. Amén, hermanos, ¿o no? Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, básicamente ese es el contexto de la frase.
Que el Señor, mire esta gente con tradiciones de hombres y son hipócritas porque más bien esas mismas tradiciones lo que hacen es deshonrar al Señor y todo eso. Déjenlos, que ellos son ciegos, ya ando ciegos, ¿no? Más bien ustedes, óiganme y entiendan. ¿Qué cosa? Lo que contamina al hombre no es lo que entra. ¿Por qué? Porque eso va otra vez. Pero lo que sale, eso sí. Así que asegúrese que lo que usted tenga en su corazón sea algo bueno, ¿no? Asegúrese de ser un buen árbol, porque un buen árbol da buen fruto. Pero no espere un buen fruto de un mal árbol. Eso es lo que les estaba explicando él a ellos, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, vea, cuando uno habla de esto de guiar, porque la guía es eso, ¿no? Guiar a una persona es marcarle la pauta, la ruta, marcarle el camino, ¿no? Que es lo que el Señor hizo cuando Él vino aquí, nos dejó unas pisadas, ¿para qué? Para que las sigamos. Ejemplo de guía, ¿no? Entonces, esto de ser líder, hermano, la Biblia habla mucho de líderes, muchísimos, hay excelentes líderes ahí, con buenos ejemplos como tal. Y el liderazgo es algo que el Señor ha utilizado, que le ha funcionado mucho, ¿para qué? Para manejar a su pueblo. Amén. O sea, usted en la Biblia siempre va a ver que el Señor, bueno, con excepción de la creación, que Él actuó solo, obviamente, pues, está creando apenas las cosas, pero de ahí en adelante Él comenzó a apoyarse ¿de qué? De líderes, ¿cierto que sí? Y no fueron personas que de la noche a la mañana se despertaron siendo líderes. No, el Señor, ¿qué cosa? Los llamó. Y después de que los llamó, los preparó. Y después de que los preparó, los envió. Hay un orden. Amén. Hay un orden, hermanos. Hay un orden en eso, ¿no? De hecho, yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿para qué creen ustedes que el Señor nos llamó? ¿Para qué creen ustedes que el Señor nos llamó? Bíblicamente. Digan ahí, aceptan bateos. ¿Para qué? Para ser ovejas de su prado. ¿Sí? ¿Qué más? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Qué más? ¿Alguien más? Bueno, voy a leerles, porque acuerden que le acabo de decir que hay un orden, ¿no? Hay un orden, ¿cierto que sí? Y ahorita le voy a conectar, para discipularnos, puede ser, ¿está bien? Entonces, mire, en el libro de Marcos, capítulo 3, no lo busque si quiere, nada más escuchen y entiendan. Marcos 3:13, dice la palabra, que el título dice elección de los 12 apóstoles. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, ¿no? Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces mire que hay un orden. Amén. ¿Para qué nos llamó el Señor en primera instancia? ¿Para qué? De acuerdo a lo que acabo de leer. ¿Para qué? Para instruirlo. Pero de acuerdo a lo que acabo de leer, dice, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces, ¿cuál es lo primero? El paso número 1, ¿cuál es? ¿Para qué nos llamó el Señor? Para que estemos con él. Amén. Para que estemos con él. Y después de eso, para ser enviados. Es un orden que no se puede, hermanos, alterar. Es que hay gente que le entrega su vida al Señor y inmediatamente se va a predicar. No. El Señor nos llamó inicialmente ¿para qué? Para que estuviéramos con Él y después lo demás. Y entonces esto lo quiero conectar con algo que yo les he comentado mucho a ustedes, que de hecho está en Mateo 7:21, que yo les he dicho a ustedes que hay un pasaje que yo lo miro con mucho respeto, con mucha cautela, ¿se acuerdan? Si alguien sabe, me impresionaría. Que yo les he dicho, vea, yo este pasaje yo lo veo con mucho respeto y yo le guardo ahí, no temor, porque no se trata de temor, pero hay un pasaje que hay un grupo de personas que se presentan ante el Señor, ¿se acuerdan? Que le dice, Señor, aquí estamos. ¿En tu nombre qué? En tu nombre predicamos, profetizamos, ¿cierto así? Echamos fuera demonios. Hicimos milagros y una cantidad de cosas, ¿cierto? ¿Y el Señor qué les dijo? Yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Uno dice, pero ¿dónde está la maldad? Diría uno, en lo que ellos hicieron. ¿Dónde está la maldad? ¿Hay algo malo ahí? ¿Hay algo malo en profetizar, en predicar? ¿Hay algo malo en sacar fuera demonios? ¿Hay algo malo en
¿Hacer milagros? ¿Hay algo malo en eso? ¿Hay algo malo? No. ¿Por qué les diría hacedores de maldad? Porque, o sea, hacedores de maldad vea, es que ustedes primero profetizaron, hicieron milagros y todo eso, pero es que yo no los conozco. Entonces, hacedores de maldad, es decir, lo hicieron mal, lo hicieron mal, así no era. Así no era. Primero que, ¿para qué yo los llamé a ustedes? Para que estén conmigo, para que estén conmigo, al mejor estilo de María, ¿se acuerdan? Para que ella está aquí, esa es la mejor parte, esa no les será quitada. Después los voy a mandar a que hagan milagros, vea, cuando el Señor mandó a los discípulos, ¿se acuerdan la vez pasada? Ya llevaba un tiempo con ellos, porque eran discípulos, pero llegó un momento de enviarlos como ¿qué? ¿Ya se le olvidó? Llamó a sus discípulos y los envió ¿cómo? ¿Cómo qué? Como apóstoles, ¿se acuerdan que lo vimos aquí? Porque primero hay que ser discípulo y después apóstol. ¿En qué sentido apóstol? En ser enviado. ¿Y enviado para qué? Porque les dio autoridad para hacer ¿qué? Milagros, para que sanaran demonios, para que hicieran todo. ¿Se acuerdan? Porque eran necesarias las señales para que le dieran respaldo al mensaje que ellos llevaban. Entonces hay un orden, hermanos. Hay un orden. El Señor nos ha llamado ¿para qué? Para que estemos con Él. Y después de eso, haga todo lo que tiene que hacer. Pero asegúrese de compartir ese tiempo con Él. ¿Para qué? Cuando uno comparte un tiempo con alguien, uno se garantiza que sea alguien que lo conozca a uno. Amén, hermano. Por eso es que el Señor le dijo, pues está bien, todo eso que hicieron, yo no dudo que lo hayan hecho, pero es que yo no los conozco. Hacedores de maldad, lo hicieron mal, así no era. Amén. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, la Biblia habla mucho de líderes que nos sirven de ejemplo y todo eso. El líder en general tiene que tener ciertas características, ¿no? Varias. No vamos a profundizar en eso, pero un buen líder tiene que ser una persona leal. ¿Leal a quién? Leal a Dios. ¿Y leal a quién? A su palabra. Primero de todo ahí, ¿no? Que sea leal a Dios y a su palabra. Después que sea leal a sus superiores si tiene a quién reportarle o no. Y tiene que ser leal a quién más. No, ¿a quién más? A la congregación. Tiene que haber lealtad, ¿no? O sea, una persona leal. Amén, hermano, la misma lealtad que tenía ¿quién? Josué, ¿con quién? Con Moisés, ¿no? Nunca yo no he leído en la palabra algo que diga, y Josué quería serrucharle el piso a Moisés. Eso, ¿no? Siempre fue un buen discípulo. O sea, para uno ser un buen primero, tiene que ser un buen ¿qué? Segundo. Usted tiene que ser un buen segundo si es que quiere ser un buen primero. Lo mismo le pasó a Eliseo, ¿con quién? Con Elías. Estaban ahí siempre prestos, ¿no? Entonces tiene que haber lealtad de por medio. Bueno, lealtad, que ya ustedes saben qué es eso. Tiene que ser conocedor de la palabra, obviamente. Tiene que ser íntegro. Ya ustedes saben qué es la integridad. Que lo que uno diga, uno lo haga. Amén. Que lo que uno hace sea respaldado por lo que dijo que iba a hacer. Un ejemplo de integridad, lo vimos fue nuestro Señor Jesucristo. Vino, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido porque voy a hacer esto y esto. Se fue a caminar y al final ¿qué hizo? Esto y esto. Amén. Lo hizo. El mismo Pablo, ¿no? También. Entonces tiene que ser íntegro, tiene que ser dedicado, tiene que ser esforzado, tiene que tener responsabilidad. Todo eso son características de un buen líder, ¿no? El liderazgo es un tema que nos podríamos estar toda la mañana aquí hablando de lo que es el liderazgo, ¿no? Hay un principio en la iglesia que nosotros manejamos. Yo no sé si usted sabe que nosotros tenemos más de 80 principios en la iglesia. Casi siempre repetimos los mismos, ¿no? Pero hay un principio en la iglesia ligado al tema de hoy que dice, nunca sigas a quien no sabe para dónde va. Es un principio que uno debería tener. Nunca sigas a quien no sabe para dónde va. Sí, porque el que no sabe para dónde va, ¿para dónde va? No sabemos. No sabemos porque no sabe. Amén, hermanos. Entonces, y eso es aplicable, no crea que solo en la iglesia, eso es aplicable en cualquier área de nuestra vida. No siga a nadie que no sabe para dónde va. Porque si no, eso es lo mismo que un ciego siga a quién. A otro ciego. Es lo mismo, ¿cierto que sí? Básicamente, ¿no? Y vean, por ejemplo, varias veces lo hemos mencionado aquí de David. Cuando David estaba huyendo de Saúl, ¿a dónde se escondió? En la cueva de Adulán. Acuérdense que allá nadie sabía que él estaba allá, pero cuando los hermanos y alguna gente se dio cuenta que él estaba allá le llegaron. Y que eran personas que no sabían qué hacer, estaban desubicados, sin ánimo, endeudados,
sin esperanza ni nada, porque ellos, ¿a quién seguían los que fueron a seguir a David? ¿A quién seguían antes? ¿A quién? A Saúl. Y si hay alguien que no sabía para dónde iba, ¿quién era? Saúl. Saúl desvió su camino. Empezó a pelear una guerra que no era de él y a perseguir a un enemigo que no era enemigo de él. Amén. Entonces la gente, algunos, no todos, pero la gente dice, no, hombre, este no sabe ni para dónde va. Vamos a buscar a uno que sí nos pueda guiar. Y entonces fueron y le llegaron a David. Y ya todos sabemos que esa gente después de un proceso se convirtieron en los valientes de Dios, ¿no? Eso lo sabemos. Amén, hermanos. Entonces, hay que tener discernimiento, hay que desarrollar discernimiento. O sea, en la medida en que uno desarrolla el discernimiento espiritual, uno se va quitando de uno la ceguera, ¿cierto que sí? La ceguera va desapareciendo. O sea, cuando decían es que son cortos de vista. En lo espiritual funciona, en lo natural no, porque que es corto de vista ya tiene que poner el lente, de lo que sea. Pero uno en lo espiritual, usted es corto de vista, desarrolla el discernimiento espiritual y esa ceguera se va a ir yendo y entonces todo se va alumbrando. Por eso dice que la vida del cristiano es ¿qué? Es como la aurora, ¿no? A medida que usted va avanzando, cada día es más clara, ¿no? La va viendo mejor. Amén, hermanos. Entonces hay que desarrollar ese discernimiento, ¿para qué? Para que usted pueda, primero, identificarse usted que tiene ceguera y después no caiga en las manos de otro ciego, porque peor, ¿no? El asunto, ¿no? Entonces hay una historia, hermanos, vea, ya les dije ahorita que la Biblia habla mucho de liderazgo, ¿no? Y vamos a ver dos ejemplos de lo que uno no debería hacer y lo que uno sí debería hacer. Y ahí les voy a pedir que vayamos todos a Primera de Reyes, al principio, por allá al principio de la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13, vamos a leer, es una historia, ¿no? Primera de Reyes 13. Cuando estén ahí me avisan. ¿Qué dice el título? Un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Bueno, la historia es larga, pero no la vamos a leer, sino que la voy a ir parafraseando para que vayamos a los puntos que me interesa ir, ¿no? El tema, hermanos, con esta historia es que, vean, cuando uno piensa en profetas, y uno haga el ejemplo con el superhéroe, ¿no? Yo le digo a usted, dígame un nombre de un superhéroe. Dígame uno. Un superhéroe. Gracias, Jorgito. Ya te soplaron uno. ¿No saben? ¿No conoces ningún superhéroe? No tuvo niñez. Batman, dijo este. Otro. Superman. ¿Quién más? El hombre araña. Entonces uno siempre le dicen los mismos 4 o 5 superhéroes, ¿cierto que sí? Pero si usted se pone a sacar una lista de superhéroes, hay una cantidad, ¿no? Cantidad de superhéroes. Pero uno siempre habla de los mismos 4 o 5. Lo mismo le hablan a los profetas. Hablemos de profetas. Isaías, Jeremías, Elías, bueno, los mismos, ¿cierto que sí? Pero en la Biblia habla de que hubo cantidad de profetas, ¿cierto que sí? Esta historia que vamos a ver habla de 2 profetas, tan desconocidos que ni siquiera se menciona el nombre de ellos, ¿no? Entonces, pero antes de hablarle de estos profetas, hermanos, que la Biblia no menciona el nombre, pero que vamos a ver que tienen una gran enseñanza, esta historia que vamos a leer, que vamos a comentar, acuérdense que cuando Salomón murió, ¿qué pasó cuando Salomón murió? El reino se dividió en 2, ¿cierto que sí? El norte, qué bárbaro, Jorito. El norte y el sur. ¿Cierto que sí? 2 reinos. La capital de Jerusalén, ¿dónde quedó? Arriba, ¿no? En la parte de arriba. Entonces, hubo un rey que comenzó a reinar, digamos, lo que se llamaba Jeroboam, que reinó, digamos, lo que es la parte de abajo. Pero la gente de todas formas seguía yendo a la parte norte a adorar en Jerusalén. Pues allá estaba la ciudad, ¿no? Sagrada. Entonces este rey, para evitar que la gente subiera a adorar, te les dijo, no hombre, ¿para qué van a ir por allá? ¿Les construyó qué? 2 becerros de oro. Les construyó ahí, dijo, ¿para qué van a ir por allá? ¿Quién les construyó aquí esos 2 becerros de oro? ¿Me entienden? Entonces hizo unos altares tremendos. Entonces Dios mandó un profeta a que lo amonestara, ¿no? Entonces, ahí dice el versículo 13, dice 13:1, dice, he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá de Betel y estando Jeroboam, el rey junto al altar para quemar incienso,
Entonces dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar. Bueno, les voy a parafrasear. El caso es que este profeta vino por orden de Dios ante el rey que estaba en los altares que él había hecho y bueno, lo reprendió y todo ese asunto, le dijo que eso no estaba bien y que yo no sé qué. Entonces el rey, que es lo que hace mucha gente cuando está apartada de Dios, cuando le dicen algo que está haciendo mal, ¿qué hace? Se enoja, ¿cierto? ¿Sí? Usted agarra a un pecador haciendo algo a eso y usted le dice, eso está mal, por esto, eso. En vez de valorar el consejo que hacen, se enojan. Entonces este quiso actuar en contra del profeta y ¿qué le pasó? Se le secó la mano, ¿cierto? ¿Sí? Se le secó la mano, entonces, bueno, pero vayamos ahí, básicamente ahí va la historia. Espero que me estén oyendo y entendiendo, ¿no? Mandó un profeta a reprenderlo, ¿no? Ese iba a actuar contra él, se le secó la mano y entonces dijo, ay, bueno, yo no sé si era esta, ¿no? Dijo, ¿por qué no clamas a Dios para que me sane la mano? Entonces clamó a Dios y se la sanó otra vez, ¿cierto? ¿Sí? El caso es que, ¿por qué sé que este sí era un profeta de Dios? Porque tiene todas las características que está ahí. Primero en el versículo 1 dice que era un varón de Dios. Amén. En el versículo 2 y 3 dice, clamó contra el altar por palabra de Jehová, dijo, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes, y en aquel mismo dio señal diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado aquí, el altar se quebrará y la ceniza sobre él se derramará. Entonces, ahí delante del mismo rey le dijo, ese altar se va a quebrar por orden de Dios y la ceniza lo va a cubrir y tu reino, bueno, le dijo de todo. Entonces, aparte que era un varón de Dios, era una persona, ¿qué cosa? Valiente. Valiente, porque cualquiera no va a decirle a un rey, eso se va a dañar y todo ese asunto. ¿Por qué? Porque en esos tiempos los reyes lo podían mandar a uno aquí, de una vez, ¿cierto que sí? Era una persona valiente. Más adelante en el versículo 4 y 5, como les digo, se le secó la mano y él clamó a Dios y Dios la volvió a sanar. Entonces era una persona que tenía, ¿qué cosa? Respaldo de Dios. Amén. Tenía respaldo de Dios. Y en el versículo 7 y 8, entonces el rey le dijo al varón de Dios, ven conmigo a mi casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios le dijo al rey, aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni te regreses por el camino que fueres. Entonces él regresó pues por otro camino y no volvió por el camino donde había venido a Betel. Entonces, era un varón de Dios, era una persona valiente, tenía el respaldo de Dios y además era una persona, ¿qué? Obediente. Todas las características de un ¿qué? De un profeta, de un siervo de Dios. Acuérdate que el Señor le dijo, ve allá, dile lo que le tengas que decir al rey, pero no te regreses por el mismo camino. Vete por otro lado y no comas nada, no recibas nada de nadie, no. Esa fue la orden. ¿Y ese profeta qué hizo? Así lo hizo. Amén, hermanos. Ahora, ¿hay algo malo con ese profeta? ¿Ustedes le ven algo malo? No, ¿cierto que no? Bueno, resulta que el ministerio de ese profeta se cayó. Ahora sí era pastor, ¿y por qué? Obediente, valiente, siervo de Dios. Y no se cayó como se caen los ministerios de hoy en día. No es que se voló con la esposa del otro, o porque ya le dio fama, se enorgulleció, ni nada de eso. O sea, no cayó por lo que caen los ministerios hoy en día, ni por plata, ni por mujer, ni por tener un ego elevado. No cayó por eso. ¿Sabe por qué cayó? Se dejó confundir por un falso profeta, ¿no? Que vamos a ir allá, por el falso profeta. Entonces, no cayó por eso, sino por el falso profeta, del que tampoco se sabe el nombre. No dicen cuál es el nombre, ¿no? Sino que vivía ahí mismo en Betel. ¿Qué quiere decir Betel? Casa de Dios. Vivía ahí mismo. Ahora, ¿por qué le habrá hecho lo que vamos a ver que le hizo ese falso profeta? ¿Quién sabe, no? Posiblemente celos ministeriales, posiblemente una persona que dijo, pues si yo vivo aquí, ¿por qué el Señor no me habló a mí? Por algo no le habló, ¿no? ¿Por qué trajo otro de otro lado? Bueno, quién sabe, tantas cosas que hacen que una persona actúe en contra de otra. Hay tantas cosas, hay cosas por las que la gente actúa en contra de uno que uno ni sabe. ¿Por qué será? No sé. Bueno, me imagino que cada uno tiene su historia. Amén, hermanos. Entonces, cada uno de nosotros, vea, así como este profeta se encontró con un viejo profeta, porque la palabra dice más adelante ahí, dice el versículo 11, dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta, ¿cierto? Habla de un viejo profeta, el cual vino a su hijo que le contó todo lo que había pasado. Entonces el hijo le contó al viejo profeta, le dijo, papá, estoy parafraseando, ¿ah? ¿Cómo te parece que vino un profeta enviado de Dios? Le dijo al rey todo lo que le dijo, se le secó la mano, se la curó y se fue. Y era todo lo que pasó. Entonces, el padre, cuando el hijo le contó esto, le dijo,
¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había regresado el varón de Dios. Y él le dijo a sus hijos, ensílleme un asno. Y entonces el caso fue que fue y lo alcanzó. Y el versículo más adelante dice que lo encontró sentado ahí en una encina, ¿cierto? Amén. Y entonces le dijo, ven conmigo a mi casa y come pan. Y entonces el profeta le dijo, no volveré contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé, que era la orden que había recibido, ¿cierto así? Porque por palabra de Dios me ha sido hecho, no comas pan ni bebas. Y entonces el otro, el viejo profeta, mintiéndole, ahí dice en el versículo 18, y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta, como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Versículo 19, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Qué pasó? Se dejó convencer. ¿Por qué? Porque se le dijo, yo también soy profeta. Y Dios me dijo, ¿le suena parecido? ¿Le suena parecido a lo de hoy? Hermanos, ¿qué pasa? Yo soy el ungido de Jehová y Dios me dijo que me entreguen todas sus propiedades. ¿Y qué hace la gente? Entrega todas las propiedades, ¿no? Ciegos guiando ciegos. Amén, hermanos. Entonces el caso es que el profeta le creyó que el otro era también profeta y que el ángel le había hablado, que Dios le había hablado. Entonces se fue con él. ¿Ya? ¿Qué hizo con eso? Firmó su destrucción. ¿Por qué? Porque si hay algo que a Dios le molesta, ¿qué es? La desobediencia. ¿Cierto que sí? Ya se le había dicho, no vuelvas por ahí, ni comas nada, no te regreses. El caso es que se dejó convencer. Amén, hermanos, que se dejó convencer, ¿no? Y entonces obviamente aconteció que estando con ellos, bueno, el Señor como siempre es, que Él no perdona eso. El caso es que yéndose le topó un león y en el camino al profeta y lo mató y todo ese asunto, ¿no? Entonces el viejo profeta que lo había engañado, al darse cuenta de eso, lo encontró muerto con el león y se lo llevó y lo quería enterrar y decía, ay, hermano mío, lo que te ha pasado, ¿no? Entonces, eso estoy parafraseando la historia. Entonces, hermano, vamos a lo que nos interesa, ¿no? Nosotros, así como este profeta, también podemos encontrarnos a nuestro propio viejo profeta, más cerca de lo que usted se imagina. Usted puede tener a su viejo profeta más cerca de lo que usted cree. Amén, hermano. Y eso es lo que hay que aprender a distinguir. ¿Cuáles son esas personas que tienen esas características? ¿Cuáles son las características de acuerdo a lo que acabamos de leer? Un viejo profeta, cuando yo les hablo de un viejo profeta, acuérdense que estamos hablando de este personaje que se dijo que era profeta, pero que era un falso profeta porque mintió, que le dijo que Dios le había hablado y que ocasionó que el otro, ¿qué cosa? Desobedeciera. Amén. Entonces, un viejo profeta, hermano, es el que nos desvía de la palabra de Dios y nos hace creer sus mentiras. Téngalo por ahí presente. Eso sería en la vida de nosotros, de acuerdo a esa historia, un viejo profeta. Aquel que hace ¿qué? Que nos desviemos de la palabra de Dios, que nos desviemos de las cosas del Señor y nos hagan creer lo que nos están ofreciendo. Amén. Son, mentiras de hombres que nos hacen creer como que Dios les dijo o no les dijo. Amén, hermanos. Vea, por ejemplo, algo que voy a comentar y que yo siempre lo he dicho aquí, ¿no? Yo en lo personal, yo no sé ustedes, ¿no? Yo en lo personal sí creo que, hermanos, es importante congregarse. Yo no sé ustedes, ¿no? Yo no sé usted en el video. Yo creo que sí es importante congregarse. Ahora, la línea de la iglesia, ¿cuál es? Usted no se congregue en cualquier lado. Sea selectivo donde se congregue. No se congregue por congregarse. Pero yo sí creo que hay que congregarse, hay que buscar, hay que morir en el intento, hermanos, de encontrar un lugar donde uno pueda establecerse. Amén. Ahora, el hecho de que usted se congregue en una iglesia no quiere decir que usted sea cristiano. ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí que las iglesias están llenas de qué? De gente que no es cristiana. ¿Cierto que sí? Gente que no ha nacido de nuevo. El hecho de que usted vaya a una iglesia cristiana no lo hace cristiano. Pero como usted es cristiano, usted va a una iglesia cristiana. Porque ¿cuál es la mejor manera de hacer visible el amor al Señor? Va haciéndolo visible en el amor a la gente. Amén, hermanos. ¿O no se acuerdan que el Señor dijo, muchas gracias por haberme dado de comer, de vestirme, de visitarme? ¿Cuándo hicimos eso? Cuando se lo hicieron a alguno de los míos. A mí me lo hicieron. Amén. Entonces, yo sí creo, hermanos, que es importante congregarse. Y le voy a poner un ejemplo. Hubo una persona que encontró al Señor y le dijo, maestro bueno, maestro bueno. ¿Quién es? Joven rico, ¿se acuerda? ¿Y qué le dijo? ¿Por qué me dices bueno? ¿Bueno comparado con quién? Acuérdense que a uno le digan, pastor bueno.
Bueno, ¿comparado con quién? Hay otros pastores mejores. Padre bueno. Padre comparado con quién? Hay otros padres mejores. Bueno, solo Dios. Pero el caso es que él le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Él le dijo, cumple los mandamientos, la ley. Y entonces, ¿qué le dijo él? Señor, desde pequeñito, yo he estado metido a la palabra, me conozco toda la ley. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor? Bueno, entonces ahora ponla en práctica. Ve y dale a los pobres lo que tiene y todo eso. ¿Qué hizo el muchacho? Todo, Señor. Se fue. Entonces, hermanos, vea, usted puede saber mucho de palabra. Usted puede conocer mucho, está bien. Pero usted tiene que ponerla en práctica. Tiene que ponerla en práctica. Tiene que rodearse de la gente. Tiene que ir allá. Tiene que tener el mejor show. ¿Me acuerdan de esa canción que yo les he dicho que dice que Dios está aquí? Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como que te hablo y tú me puedes escuchar, ¿no? ¿Lo puedo sentir dónde? En el que está a mi lado. Amén, hermanos. Entonces, yo sí creo, hermanos, cuando usted a alguien le diga, vea, es que no hay necesidad de congregarse y todo ese asunto, te péselo, ¿no? O sea, vea, le voy a poner una analogía, hermano, como al mejor estilo del Señor. Yo a veces cuando veo que hay un concierto en Costa Rica, que viene, no sé, algún cantante cualquiera que usted imagine, no, que viene Shakira, que viene yo no sé qué, o hasta puede ser un cantante cristiano. Entonces a mí me gusta leer mucho los comentarios que pone la gente porque eso le da una idea a uno de lo que hay en el corazón de la gente. Entonces comienza la gente a decir, sí ve, para eso sí tienen plata. Por eso, bueno, una cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son los que critican a los que van a los conciertos? Los que no van. Amén. Vea, eso de ir al estadio, ¿eso para qué? Ir a perder tiempo, a gritar allá. ¿Quiénes son los que critican a los que van al estadio? Los que no van. Amén. ¿Quiénes son los que critican, ya pensando en iglesia? ¿Quiénes son los que critican a los que sirven? Los que no sirven. Vea, aquí nosotros hemos tenido casos de gente que dice, uy, pastor, pero esa persona no debería estar sirviendo. Yo no sé qué hace esa persona dando clases ahí en la escuelita. Digo, ¿y por qué no te pones? Métete tú entonces. Amén. ¿Quiénes son los que dicen que no hay que congregarse? Los que no se congregan. Amén. Y yo entiendo todo lo que ya hablamos ahorita, que hoy en día es muy difícil encontrar una iglesia sana y todo eso, pero no muera en el intento, ¿no? O sea, que si el Señor llega a venir y lo llama, que lo encuentre buscándole a Él, como lo hemos hablado, no solamente aquí, sino el pastor Tibor también lo ha dicho. Amén, hermanos. Eso es algo que hay que hacer. Lo mismo pasa con las ofrendas. ¿Quiénes son los que critican los que ofrendan en las iglesias? Los que no dan nada. Amén. Entonces ahí podemos seguir con una lista larga, ¿no? Lo mismo. Entonces, el viejo profeta, ¿qué es lo que le quiere vender a uno? ¿Para qué estás metido en la iglesia? ¿Para qué lees la palabra? Eso, la mucha letra, ¿qué? La mucha letra mata, no te arriesgues a eso. O esposos que le dicen a las esposas, deja de estar metida en la iglesia, todo ese asunto, ¿me entiendes? ¿Para qué estás yendo allá tanto? Bueno, tanta cosa, ¿no? Entonces, acuérdese, viejo profeta, aquel que nos pretende, ¿qué? Desviarnos desviarnos de nuestro camino, ¿no? Metiéndonos a nosotros. Vea, ¿quién fue el viejo profeta para Eva? La serpiente, Satanás, ¿cierto que sí? Eva iba bien ahí. Por lo menos mirando ese árbol ahí, decía, por lo menos lo miraba normal, como todos los árboles, sabiendo que ese árbol no podía tocarlo, ¿cierto? ¿Sí? Viene el otro y le dice, no, hombre, eso es mentira que te vas a morir. Más bien lo que pasa es que se va a alumbrar tu entendimiento. Entonces ella comenzó a ver el árbol como diferente. Comenzó a codiciarlo, ¿no? ¿Me entienden? Entonces un viejo profeta trata de sacarte de tu lugar. Tenga mucho cuidado con eso. Amén, hermanos. También, un viejo profeta es el que te hace, ¿qué cosa? Volver atrás del camino. Este ya había avanzado un tiempo, ¿y ese otro qué cosa? Lo hizo que se devolviera, ¿cierto? Entonces, generalmente hay personas que siempre tratan de ¿qué? De hacerlo retroceder a uno. Gente que, por eso es que la Biblia habla de la piedra de tropiezo, ¿no? Y varias veces se los he dicho a ustedes, ¿no? Las piedras de tropiezo, ¿dónde están? ¿Dónde están las piedras donde uno se tropieza? ¿A dónde? ¿Pero en qué parte del camino? ¿Ah? No, en la orilla. Por ejemplo, si yo voy por un camino y hay piedras a los lados, pues a mí no me importa, porque... Pero generalmente están ¿dónde? ¿En el aire? ¿Dónde? En el suelo, en el camino, puede decir, en el suelo. Entonces las piedras están ¿dónde? En el suelo. Y si una piedra lo quiere hacer tropezar a uno es porque lo quiere llevar a uno ¿a dónde? Al suelo también, amén.
¿Cierto que sí? Entonces, hay personas que son así, hermanos, están caídas y quieren que verlo uno también caído. Uno avanza algo y quieren retrocederlo. Hay gente que no te permite avanzar, o sea, identifique a esa gente, ese puede ser su viejo profeta. No solamente te quiere sacar del camino, sino que quiere hacerte ¿qué? Retroceder, hermano. También, acuérdate en la historia que leímos, viejo profeta en la vida de uno es el que quiere hacernos desobedecer a lo que Dios ya nos ha dicho que tenemos que hacer. Amén, hermanos. La famosa cizaña que se siembra en los sembrados, ¿no? Y algo bien curioso en el versículo 28 que les decía ahorita, dice que cuando el viejo profeta fue y encontró al otro que lo mató el león por haber desobedecido a Dios, dice que él fue y halló el cuerpo tendido en el camino y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío, ay, hermano mío. Después del daño que le había hecho, le dice, ay, hermano mío. Entonces, hay que cuidarse de los viejos profetas que también pueden ser los falsos hermanos, cristianos hipócritas. Amén, hermano, que después de todo el daño que te hacen, dice, ay, pero ese es mi hermano. Ay, hermano mío, amén. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, ¿cuántos casos conoce usted así? Muchos conocemos. Pero bueno, el caso, hermano, es que aprovechemos esta historia para cuidarnos de ¿qué? Del viejo profeta, que puede estar más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos. Entonces, aprenda a tener esa sensibilidad de discernir cuando realmente una persona está dando a usted un consejo de Dios y cuando es un consejo de su propio corazón, ¿no? Que Dios me dijo esto, que el ángel me habló, que yo también soy un varón de Dios. Pues de lo que le decía Pablo a la iglesia, ¿no? Vea, aunque venga ¿qué? Un ángel del cielo, aunque venga un ángel del cielo, pese las cosas, no pese, porque si lo que te trae, aunque sea un ángel del cielo, si lo que te trae es un evangelio que no es el de Dios, sea anatema. Amén. Entonces, si tan solo la gente hiciera eso, nada más. Pero bueno, el caso es que cuídese del viejo profeta, hermano. Entonces, en lugar de estar uno siguiendo al viejo profeta, ¿qué es lo que uno tiene que seguir? La palabra. Seguir la palabra es seguir ¿a quién? A Cristo. Amén. Ahora sí era pastor, pero estamos hablando de guía. Sí, obviamente hay personas que Dios utiliza ¿para qué? Para guiar. Pero asegúrese que esa persona está guiada por Dios. Acuérdense que alguna vez le comenté yo cuando Josué iba a agarrar el mando del pueblo. Era un muchacho joven, temeroso. ¿Qué le dijo el pueblo a Josué? Tranquilo, Josué. Bueno, no sé si le digo así, ¿no? Le dijo, tranquilo, Josué, que así como estuvimos con Moisés, ¿qué pasa? Estaremos contigo siempre y cuando Dios esté contigo. Amén. Siempre y cuando Dios esté contigo. Hay mucha gente que sigue a personas que dándoles el beneficio de la duda estuvieron con Dios. Las personas se apartan, abiertamente se apartan, porque cuando una persona se aparta de Dios, manifiesta son ¿qué cosas? Las obras de la carne. Entonces, viendo todo eso, dice, no, pues así como estuvimos antes, así te seguimos apoyando. No, no, no. Usted apoya a alguien en las cosas de Dios, pero asegúrese que Dios está con esa persona. En el momento en que Dios no esté con esa persona, hasta aquí llegamos. Por eso era que Saúl se preocupaba tanto de que Samuel estuviera con él ahí. ¿Para qué? Para que la gente no se diera cuenta que ya Dios no estaba con él. Porque en el momento que la gente se diera cuenta, la gente se va también. Amén. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, asegurémonos de seguir al que realmente vale la pena. Seguir al Señor. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos más o menos. Bien, rápidamente, hermanos. Uy, apenas voy aquí. Bueno, entonces asegurémonos de seguir al Señor. Vamos a meterle velocidad. Seguir al Señor, hermanos, es una buena intención, pero tiene que ser más que buenas intenciones. Seguir a Cristo necesita más que buenas intenciones. Hay un pasaje en la Biblia que está en Lucas 9, Lucas 9:57. Vamos rápidamente ahí, no nos demoramos mucho. Y habla de un grupo de personas que querían ¿qué? Seguir al Jesús. Habla ahí los que querían seguir a Jesús. Cuando uno habla de algo que uno quería o que uno debería hacer, cuando uno utiliza esa conjugación de los verbos.
Digamos que es algo que uno quisiera haber hecho, pero ¿qué? Pero no lo hizo. Amén. Es que a mí me gustaría ir a escuchar esa banda. Sí, me gustaría, pero no fui o no voy. O hay algo que anhelo en mi corazón, pero no lo voy a hacer. Entonces, hay gente que quería seguir a Jesús. Y entonces ya uno asume que sí, lo querían seguir, pero no lo siguieron. Entonces, hermanos, vean, para seguir al Señor se necesitan más que buenas intenciones, ¿no? O sea, básicamente eso. Aquí menciona 3 personas que querían seguir a Jesús. Y las 3 personas le dijeron, Señor. Dice el versículo 58, el primero le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. En el versículo 59, y dijo al otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que vaya allí. Bueno, el caso es que los 3 le dijeron, Señor. Pero cuando ya el Señor les puso las cosas como eran, hasta ahí llegaron. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para seguir a Cristo es asegurarnos de que Él sea realmente, ¿qué cosa? Nuestro Señor. Que usted le dé señorío a Él. Ya lo hemos hablado aquí, lo que es el señorío, es el control que uno tiene sobre algo, ¿no? Por eso cuando usted dice, Señor, y Él le dice, pero ¿para qué me dices Señor si yo no tengo control sobre ti? Ni siquiera haces lo que yo te digo que hagas. Usted no me diga Señor. ¿Me entiende? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que nos aseguremos de que el Señor sea, ¿qué cosa? Nuestro Señor. Después en el versículo 57 y 58 dice que uno de ellos lo quería seguir y le dijo, Señor, te seguiré a donde vayas. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Así? ¿A donde quiera que yo vaya? Sí, pero bueno, nada más ten en cuenta que yo no tengo, ¿qué cosa? ¿Dónde recostar mi cabeza? Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Porque posiblemente esa persona lo que había visto del Señor era toda la fama, ¿no? La cantidad de seguidores que tenía, los milagros, wow, todo eso. Y decía, Señor, te seguiré. Y entonces el Señor dice, está bien, si me quieres seguir, sígueme. Pero eso sí, ten presente que a veces yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Es decir, yo duermo en el suelo, a donde vaya allí. ¿Me entiendes? Porque ese es parte del precio que hay que pagar. Entonces hay gente que le gusta la comodidad, le gustan los títulos. Por eso hablaban de los fariseos que se sentaban en las primeras filas, ¿de acuerdo? Pero no era era algo simbólico que les gustaban, que los llamaran rabí, maestro y todo ese asunto, ¿no? Entonces hay un precio que hay que pagar, hermanos. No solamente el que uno tenga puestos de mando y todo, porque es lo que menos importa, ¿no? Como tal, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Después dice en el versículo 59 y 60, dice, y otro le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, para seguir al Señor, hermano, no solamente hay que asegurarnos de que sea nuestro Señor, hay que pagar el precio que eso conlleva, sino que hay que establecer prioridades en la vida de uno. Yo le digo, bueno, deje que ellos entierren allá y tú haz aquello por lo cual has sido encomendado, que es predica el reino de Dios. Amén, hermanos. Entonces, básicamente las excusas, se acuerda que siempre las hay, ¿no? Pero no se excusen con, vea, y hay una situación que se da en todas las iglesias, ¿no? Hoy en día, si hay algo que entristece es que cualquier cosa desplaza las cosas de Dios. Cualquier cosa. Pastor, es que el domingo no puedo porque me llegó una visita, tengo una fiesta, tengo un paseo, está bien. Las actividades uno las puede hacer, pero no todos los domingos. Amén. Hay que establecer prioridades, hermanos. Hay que darle al Señor la prioridad que merece para que Él lo pueda ver. Si no, pues es mejor que no. Y la gente se excusa conmigo, con el pastor de turno, pero no es excusarse con uno, no es un compromiso con uno, es con el Señor. Amén, hermanos. No crean que usted me está quedando mal a mí. No. Se está quedando mal en una relación que usted dice que tiene con Dios. Amén, hermanos. Y bueno, después el otro dice, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Seguir a Cristo, hermanos, implica que nosotros entendamos que no se nos vale o no es permitido para un verdadero seguidor de Cristo volver ¿a dónde? Atrás. Dice la palabra en Hebreos que no somos de los que retroceden, porque eso no agrada a Dios. Amén, hermano. Mire lo que hablamos ahora del falso profeta, que uno de los objetivos de ese falso profeta es hacerlo volver a uno ¿a dónde? Atrás. Hacerlo volver atrás. Entonces, seguir a Cristo, ¿verdad? El que pone la mano en el arado no es, y mira hacia atrás no es apto. Ya una vez hablamos de eso, ¿no? Cuando un agricultor tiene 2 manos, ¿no? En una de ellas lleva algo que se llama ¿cómo? El aguijón. ¿De acuerdo? Y en la otra mano la pone ¿dónde? En el arado, ¿no? Y en el momento que usted pone la mano en el arado, usted tiene que mirar hacia adelante para que no se le desvíe el surco. Porque si usted comienza a mirar para atrás, cuando menos piensa, ¡wow! Después por allá. Entonces, en la agricultura eso la gente lo sabe. En el reino de Dios es igual.
Ninguno que poniendo la mano en el arado está mirando atrás porque no es apto para el reino de Dios. Amén, hermanos. ¿Estamos claros? Deje de estar siguiendo ciegos, falsos profetas o viejos profetas. Siga al Señor, asegúrese de seguir al Señor, pero eso implica para usted cambios. Primero, dele señorío. Pague el precio que hay que pagar, ¿no? Y no estamos hablando de plata. Hay que negarse, agarrar la cruz y seguir al Señor. No mire hacia atrás. O sea, no estamos para mirar hacia atrás. Y entienda obviamente que tiene que establecer responsabilidades. Amén, hermanos. Bien, ya para cerrar, unos minutitos nada más. Vea, hermanos, hemos estado hablando de guía y de guiar y de los líderes y todo eso y lo que el Señor, las características que debe tener un líder, que lo hablamos ahorita. Hay que distinguir cuando una persona te está guiando bien o no, cuando el que te está guiando es ciego y cuando es una persona que tiene visión, ¿no? Cuando es una persona que sabe para dónde va. La mejor manera de asegurarse es que uno siga ¿a quién? Al Señor, ¿no? Porque Él nos marcó la pauta, ¿no? Y si usted está siguiendo a alguien, asegúrese que esa persona tiene la guía de Dios. Eso es lo mínimo. Amén, hermanos. Pero bueno, retomando lo que es un líder, nada más le leo esa definición. Un líder es una persona, y ya les voy a decir por qué voy allá. Un líder es una persona que dirige un grupo, desde un equipo hasta una población, ¿cierto? Y que tiene la capacidad de influenciar, estimular, incentivar a los integrantes para dar lo mejor de cada uno, con el propósito de alcanzar los objetivos comunes. Esa es la definición de líder. Amén. En línea a eso, hermanos, ¿todos qué? ¿Todos qué? Todos, pues sí, digamos que pueden ser, pero todos somos líderes de una u otra forma. Amén. Los que estamos aquí tenemos la capacidad de influenciar a 1, 2, 10 grupos, no sé. Tenemos la capacidad, los que somos padres somos líderes. Amén, o por lo menos deberíamos ejercer ese liderazgo. ¿Estamos claros, hermanos? Ahora usted dirá, pastor, pero es que yo, desde que nací, soy así como así. Acuérdate que los líderes no nacen, se hacen. Uno puede desarrollar esa capacidad de liderar, ¿no? Y si estamos hablando del liderazgo espiritual, lo primero que uno tiene que desarrollar, ¿qué es? Discernimiento, ¿no? Porque un líder que no tenga discernimiento, pues estamos graves. Aquí, en esta parte de aquí se vale que no tengan discernimiento, pero también el líder tiene que motivar para que la gente que lo desarrolle. Y ya nosotros hablamos alguna vez de cómo desarrollar el discernimiento espiritual. ¿Cuál es la única, pues no la única, pero la infalible manera de desarrollar el discernimiento espiritual? ¿Cuál es? ¿Ah? La palabra. No hay otra. Amén, hermanos. Entonces, vean, en línea a eso de que todos somos líderes, o todos tenemos liderazgo, hay dos palabras muy ligadas a lo que es el liderazgo. Creo que lo vimos ahora y que el Señor lo dijo en el Sermón del Monte. Acuérdate que el Sermón del Monte, el Señor, es una radiografía de lo que nosotros deberíamos ser como cristianos. ¿Amén? Él dijo dos cosas, hermanos. Dice que nosotros éramos ¿qué cosa del mundo? La luz, una, y la otra. Ah, bueno, la sal no del mundo, y no, ¿la sal de qué? De la tierra, ¿no? La sal de la tierra y la luz del mundo, amén. La sal de la tierra, ¿en qué sentido? Tratando de encontrar un sentido figurado al asunto, en que nosotros podemos llegar a ser, ¿qué cosa? Influyentes, tener influencia, ¿no? Si hay algo que tiene influencia a nivel de la cocina, ¿es qué cosa? La sal, ¿no? Usted sabe cuando algo tiene sal o no tiene sal, y dice, uy, eso está sin sal. Y hay gente que si algo no tiene sal, no se lo come. Entonces ya nosotros hemos hablado de la sal muchas veces, de lo influyente que es la sal, ¿no? La sal despierta en uno, ¿qué cosa? Sed, ¿no? Cuando usted come algo salado, ¿qué es lo primero que le da? Sed, ¿cierto que sí? Entonces, y además la sal tiene esa capacidad de ¿qué? De preservar, ¿cierto que sí? Acuérdate que la otra vez cuando no habían refris, ¿qué hacía uno con la carne? La salaba. Tiene esa capacidad. Entonces, en esa línea, el Señor espera que todo cristiano sea ¿qué? Influyente, que tenga esa influencia. Somos la sal. Amén. Pero por otro lado dice que somos la luz. Y cuando él menciona ahí, dice que la luz, cuando uno enciende una luz, ¿qué pasa? No la mete debajo de una cama, sino que la pone en lo alto. ¿Para qué? Para que alumbre. ¿Y la luz tiene que ir a dónde? Cuando ustedes ven por ejemplo, cuando hay esa marcha de la antorcha en la independencia, ¿la antorcha dónde va? Adelante, al frente, ¿cierto? Decir, todo el mundo atrás. ¿Por qué? Porque el que tiene la luz tiene que ir al frente. ¿Para qué? Para que guíe, para que marque el camino.
Nosotros estamos llamados a hacer eso. ¿Por qué nosotros estamos llamados a mostrar el camino? Porque conocemos el camino, se supone. Amén. Usted no va a poner a alguien a que te marque el camino cuando esa persona no conoce el camino. ¿Por qué? Si yo pongo a alguien que no conoce el camino a que me guíe, ¿qué pasa con los dos? Nos perdemos, los dos. Amén. Que es lo mismo que un ciego guía a otro ciego. Entonces mire que algo tan sencillo. El Señor esperaba ahí en el Sermón del Monte que nosotros, esos dos elementos del liderazgo que estamos hablando, que seamos influyentes y que seamos guías. Amén. Ahora, ¿lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. No necesitamos nacer con esa característica, ¿no? Lo único que hay que asegurarse, hermanos, es de que nosotros estamos siguiendo a quién. ¿Quién es el que dijo el Señor que nos iba a guiar confiablemente? ¿Quién? El Espíritu de Dios, amén. Les voy a mandar uno que los va a guiar. Ese es el que hay que seguir. Obviamente no está ciego para nada, sabe para dónde va, qué es lo que nosotros necesitamos, sabe cuál es el camino, todo. ¿Y nos va a guiar a dónde? A toda verdad. Amén, hermanos. Entonces asegurémonos de eso, ¿no? Vean, en Marcos 9:7, cuando el Señor está hablando de Jesús, dice Marcos 9:7, este es mi Hijo amado. Amén. A Él oíd. A Él oíd, nada más. Por eso es que cuando usted escuche a alguien que esté hablando del Señor, asegúrese que lo que se está hablando sea realmente de Él, porque a Él es el que tenemos que oír, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Quería ver qué es lo que tenía aquí en 2 de Timoteo capítulo 3. Nada más termino con esto ahora sí. 2 de Timoteo capítulo 3, dentro de los consejos que Pablo le está dando a Timoteo de las personas que iban a venir en estos tiempos postreros, que ya ustedes lo han visto, dice obviamente para que los distinguiera. Consejos de Pablo a Timoteo, le dice, en estos tiempos van a venir gente muy peligrosa, que van a ser amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, sin afecto natural, tendrán apariencia de piedad. Cuando dice que tendrán apariencia de piedad, es que ¿qué? Cuando alguien tiene apariencia de piedad, cuando usted lo ve y usted dice, ¿esa es una persona de qué? Piadoso. ¿Pero qué es alguien piadoso? Es una persona de Dios. Usted lo ve por apariencia, ¿cierto que sí? Pero ahí dice apariencia de piedad. O sea que esa piedad que usted ve es una ¿qué? Es una apariencia. Pero se habla que son lobos, ¿qué cosa? Vestidos de oveja. Cuando usted ve un lobo vestido de oveja, ¿usted qué es lo que ve? ¿Qué ve usted? Una oveja. Amén. Usted ve una oveja, pero por dentro ¿qué es? Un lobo. Entonces está hablando vestidos de piedad, ¿no? Pero negarán la eficacia. Dice, son personas, si uno se somete a esas personas, generalmente lo que dice ahí, siempre está aprendiendo, pero nunca llega al conocimiento de nada. Siempre aprende cosas que ellos enseñan, porque que enseñan, amén. Pero siempre enseñan cosas, pero uno no aprende ¿qué? Nada, no aprende uno nada. Y entonces le dice él a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, el propósito, mi fe, mi amor, mi paciencia. Sabes que yo he tenido persecuciones, padecimientos y también todos los que quieren vivir, ¿no? Y entonces le das el consejo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo ¿qué cosa? Sabiendo de quién lo has aprendido. Entonces, lo que usted haya aprendido, hermanos, pese de quién lo ha aprendido, ¿no? Y eso le va a dar más valor a lo que usted ha aprendido. Amén, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios y nos ayuda a lo que ustedes ya saben, a fin de que todos seamos ¿qué? Enteramente preparados para toda buena obra, ¿no? Entonces, hermanos, esta prédica se llamaba así, ciego guiando ciego, porque se vio antes, en la época del Señor, con los fariseos, se sigue viendo ahora, ¿no? Hay muchos sabios, guías ahora, pero que son ciegos. ¿Son ciegos por qué? Porque no disciernen realmente lo que es la palabra del Señor. Y más bien, como hacían los fariseos allá, lo que tratan es de inculcar a la gente, ¿qué cosa? Doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que hemos tenido de meditar en torno a este tema, Señor, que se vio antes, se ve ahora y se seguirá viendo, tristemente, porque eso está escrito, ¿no? Y en los tiempos postreros va a ser peor todavía, ¿no? Así que por eso, ahora que estamos a tiempo, ahora que tenemos tiempo, tome la sabia decisión de que salirse de esa ceguera espiritual y usted mismo ya permita desarrollar ese don que el Señor nos ha dado, que es el poder discernir de lo que es de Él y lo que no es de Él, ¿no?
y poder identificar quiénes son las personas que realmente nos pueden guiar bien o no. Hay buenos guías, los hubo antes, los hay ahora, los seguirán habiendo porque el remanente se mantiene, pero desarrollemos esa habilidad que el Señor espera que hagamos de poder discernir y saber quién es quién, ¿no? Y el Señor lo valora, ¿no? Porque en algunas iglesias les dijo, valoro de ustedes que han desenmascarado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Así es que te damos gracias, Señor, por esa oportunidad. Si hubiera alguna persona hoy aquí, en la iglesia o ahí en el video, que usted hoy ha entendido que ha vivido una ceguera espiritual, ¿por qué? Porque no sabes nada, o sea, no disciernes nada. Todo lo que oyes te parece que es de Dios, que sí, no pesas nada, no sabes distinguir lo bueno, lo malo. A lo bueno llamas malo, a lo malo llamas bueno. Ay de aquellos, dice la palabra, ¿no? Si es el caso suyo, entréguele su vida al Señor y permite que le alumbre la luz del entendimiento del Señor. Usted pueda ser levantado de los muertos y usted de ahí en adelante pueda desarrollar esa capacidad, ¿no? De pesar todo a la luz de la palabra y usted saber quién es quién, ¿no? Como hacían los grandes siervos del Señor cuando se les aparecía un ángel, le dice, ¿de parte de quién vienes? ¿Eres de nosotros o del enemigo? A ver, de una vez, ¿me entiende? Si ese es el caso suyo, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado claro la importancia de tener que se abra en mí esa luz del entendimiento, Señor, pero yo sé que la única manera es por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Por eso entiendo el estilo de vida que llevo, Señor, sin optimismo, sin esperanza, sin nada, pero no más. Hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Si te busco, te encuentro. Si te encuentro, te voy a conocer. Y en la medida que te conozca, te voy a amar, Señor. Y en medio de ese amor, te voy a servir, Señor. Y voy a tener una relación contigo que me permita cada día en este caminar poder apartarme de aquellas personas que sé que no quieren nada en mi relación contigo, Señor. Y aferrarme, acercarme a aquellas que yo sé que son personas instruidas por ti, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Gracias. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero recuerde, no se quede ahí. Esto es algo progresivo, ¿no? En la medida que usted vaya avanzando, se le va aclarando todo, está teniendo más claridad. Si en algo le podemos ayudar, la iglesia Efesios 4:23 Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Nos reunimos aquí todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Domingos, 8 de la noche, 105.9 la FM, Radio Urbano. Ahí está el programa Sinceridad. Usted puede conectarse por la radio en urbano106.com, 87725957, mi número, Pastor Eber Molina, si en algo le podemos ayudar. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.